acerca de las o de los brujos Wicca. Dime, Cara, ¿qué hace y qué no hace una bruja Wicca? Ok. También pregunta interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces se asocia, ¿no?, a que si eres brujo, hechicero, etcétera, eres capaz de hacer muchas cosas por mucha gente. Entre ellas, a lo mejor, inclusive, interferir en el libre albedrío de las personas. Sí. Nosotros no podemos hacer ese tipo de cuestiones, Silvia. No. ¿Por qué? Porque el mago Wicca o el brujo Wicca nos manejamos por una serie de normas muy particulares. Una de ellas es una regla, ¿no?, que te dice que hagas lo que quieras sin dañar a nadie, ¿sí? Y ese dañar a nadie implica personas, naturaleza, animales, etcétera, ¿no? O sea, te da una libertad, pero con conciencia de los actos que tú estás haciendo. Otra de las reglas que nosotros manejamos es la regla que se llama de correspondencia o regla de 3, que en sí lo que te dice es que todo lo bueno o todo lo malo que hagas, en este tiempo que tú estás viviendo, se va a revertir hacia ti por 3 veces 3. Se te multiplica. Se te multiplica, regresa. 3 veces 3 además, ¿no? Bueno, que entonces, no solamente los Wiccas, de hecho muchas religiones manejan eso, ¿no? Sí. Todo lo que hagas se te va a regresar. Sí, exactamente, algunos los llaman karma, ¿no? Karma. Entonces, digamos que es una forma en que nosotros interpretamos el karma, aunque hay las creencias que manejan el karma, a veces lo manejan en vidas futuras. Nosotros lo aplicamos en el aquí y ahora, ¿no? En este momento. Exacto, aunque nosotros pensamos que sí existe una reencarnación, porque la vida es un continuo de nacimiento, muerte y reencarnación, lo que haces en tu cuerpo físico actual, así es como tú lo pagas en bueno o en malo. Ok, háblanos un poco de los simbolismos. De hecho, esa es una cosa también muy interesante. ¿Por qué? Porque los celtas siempre manejaban mucho los simbolismos y principalmente en forma de nudos. En general, los nudos celtas, ¿no?, que están ahorita también tan de moda, ¿no?, son la representación precisamente de esto que estamos comentando, del continuo, ¿no?, de la vida, del ciclo de nacimiento, de muerte y de volver a empezar, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de nudo con el que se estaba trabajando, se estaba dando un mensaje. Entonces, por ejemplo, uno de los más comunes son las triquetas. La triqueta en sí es precisamente la representación de nacimiento, muerte y reencarnación, rodeado por un círculo, que es lo que nos da el continuo. De ahí salen, bueno, pues otras diferentes versiones de los nudos, ¿no?, de tal forma que dependiendo el uso que se le iba a dar, era el tipo de nudo que lo representaba. Entonces, otro de los elementos más importantes que se tienen en la ideología Wicca y celta es precisamente los trisqueles. ¿Qué son los trisqueles? Un trisquel es precisamente también otra representación que utilizaban los druidas, ¿no?, para representar el ciclo de la vida. Cada una de las vueltas de las 3 partes del trisquel representa una etapa de nosotros en la existencia. Otro más es el awen, que es la representación de Dios o del poder supremo, ¿no?, entre muchos otros que realmente, es un imaginario enorme el que se está manejando. Particularmente, el símbolo que a lo mejor la gente está más acostumbrada también a ver y que también le genera un poquito de miedo, es el pentáculo. El pentáculo, si lo vemos con la definición que en sí es una estrella de 5 picos que en sí representa al ser humano, ¿no?, con sus brazos, sus piernas y su cabeza apuntando hacia la divinidad, ¿sí? Y cada uno de esos brazos significan los 4 elementos que conocemos: agua, aire, fuego y tierra, y el elemento que está apuntando hacia arriba, hacia la divinidad, es precisamente el gran espíritu. Entonces, igual se ha dado una malinterpretación de que esto es un símbolo del demonio. No es así. Dentro de las creencias que comentábamos al principio de nuestra conversación, Silvia, hablábamos de un panteón o de una serie de dioses, ¿no?, que nosotros en un momento dado podemos venerar, y sobre todo tomar sus características para poderlas poner en la vida cotidiana en un momento determinado.
¿sí? Entonces, se ilustran, ¿no?, algunas de las diosas y dioses que nosotros tenemos. Por ejemplo, son Brigitte, que es la diosa de la luz y del fuego, que está muy relacionado con Santa Brígida. Tenemos a Morrigan, que es la persona que representa, por decirlo así, a la muerte, ¿no?, a la destrucción, pero no como una cosa catastrófica, sino como un paso, como un cambio, ¿no? Lo mismo en el caso de Cerridwen, ¿no? En el caso de deidades masculinas tenemos al dios Dagda, que es el representante es el dios de todos los dioses, por decirlo de alguna forma, y tendría para la gente común, que está más acostumbrada a otro tipo de uso de dioses, es como Zeus, digamos. Está el dios Mananán, que es el de mitología griega, exactamente. Tenemos al dios Mananán, que es el dios del mar. Tenemos a Lugh, ¿no?, que es el dios del sol. En fin, el panteón celta tiene muchísimas deidades y muchísimos mitos que en un momento determinado podemos dedicar una sesión a platicar específicamente. Sí, después sí me gustaría que platicáramos sobre toda la mitología celta y también podríamos incluir a lo mejor la otra mitología que está ahorita tan de moda, ¿no? Odín, Thor, sí, y todos ellos, ¿no? Y que de hecho es importante también brevemente mencionar que no por el hecho que seas Wicca necesariamente tienes que estar adherido a la veneración de las deidades celtas como tal. Hay vertientes, evidentemente, ¿no?, como en la que yo estoy, pero hay otros Wiccas que se asocian más a las deidades nórdicas, a las deidades griegas, a las romanas. En fin, la ventaja de la Wicca en ese sentido es eso, que se puede adaptar, o que tú te puedes adaptar en tus creencias. ¿Por qué? Porque principalmente esto es un camino espiritual y un camino de crecimiento. ¿Qué es el coven? Un coven. El coven normalmente se define como el grupo, ¿no?, de brujos, o el grupo de gente que se reúne, ¿no?, para poder estar celebrando los diferentes festividades. Es, digamos, como un tipo de grupo de estudio, un grupo de reunión donde se llevan a cabo los rituales solares, rituales lunares, se platican sobre temas, se hacen meditaciones. Y vuelvo a reiterar, siempre enfocados al mayor crecimiento de las personas y a poder ayudar a la gente que en un momento dado lo puede requerir. Hay Wiccas que tienen albergues de animales, hay Wiccas que se dedican a cuidar gente anciana, gente enferma, y eso definitivamente pues es honrar a la vida y estar trabajando a favor de la vida. Ah, qué hermoso. La verdad es que también hablemos un poco de la ética, ¿no?, de los Wiccas. Sí, definitivamente. Son varios los preceptos, ¿no?, que en un momento determinado manejamos, pero yo aquí me gustaría que nos basáramos en los principios de la creencia Wicca, que se emitió en 1974 por el Concilio de los Brujos Americanos. Digamos que son una representación de la más nutrida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice de la Wicca? Son 13 puntos que los vamos a mencionar rápidamente. Uno es el rito como medio de sincronización con las fuerzas de la vida, es decir, las fases de la luna, las estaciones del año, ¿no? Nosotros nos alineamos conforme los ciclos agrícolas y ciclos de ganado. Entonces, nuestro año no es como el año judeocristiano, que empieza el 31 de diciembre y empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Nosotros acabamos el año el 31 de octubre ya. O sea, el 1 de noviembre fue, porque ya fue fue ya el fin de año. El principio del nuevo ciclo. Exactamente. Entonces, porque vamos, les digo, alineados. Por eso no hay coincidencias, ¿no? Por eso luego no coincidimos, ¿no? La inteligencia que nos da por ser humano nos infunde una responsabilidad hacia el medio ambiente, es otro precepto importante. Claro. ¿No? Uno tercero es todas las personas contamos con potencial natural para desarrollar nuestro poder interno. ¿Qué quiero decir con eso? Que la magia está dentro de nosotros. No necesariamente, o sea, la podemos representar afuera, podemos trabajar con la naturaleza, con su fuerza, con su espíritu, pero si nosotros no lo sentimos y no lo aplicamos, pues a lo mejor las deidades y las hadas y los duendes nos van a ayudar, pero quizá no con tanta fuerza como cuando realmente le ponemos intención, ¿no? En fin, son varios, el poder creativo, ¿no? Que esto también es importante. Nosotros no hablamos de que el poder creativo es solamente uno, que sea netamente masculino. Nosotros damos una polaridad.
tenemos las fuerzas creadoras femenina y la fuerza creadora masculina, que es la que nos hace, ¿verdad?, estar el día de hoy. Por eso ustedes verán que entre nosotros muchas veces hablamos de la diosa, ¿no? Claro. El dios y la diosa, el dios y la diosa, muchas veces de la diosa más fuertemente. ¿Por qué? Porque es la que nos da la vida, es como pensar en la madre, ¿no? Que nos trae al mundo. Entonces, ese es un tema también muy, muy interesante, ¿no? Reconocemos los principios, ¿no?, del mundo físico y etéreo, y dentro de estos diferentes preceptos se vuelve a recalcar que no se reconoce el concepto del mal y no se adora a ninguna entidad conocida como Satanás o el diablo. Que es un punto muy importante que nos hayas recalcado de eso, Cara, porque ya lo habíamos platicado al principio. Háblanos un poco de lo que es Rede. La red de Wicca. La red de Wicca. Bueno, en este caso, la red de Wicca es... En este caso, la red de Wicca es un tipo de poema que encierra el credo, digo, para volver a poner cierto paralelismo para que la gente entienda qué es lo que queremos decir. En esa red nosotros tenemos la serie de preceptos y de bases que nosotros tenemos que seguir. Está en forma rimada y se hablan de los diferentes, las actividades que hay que hacer con los ciclos solares, ¿no?, con las celebraciones lunares, las maderas que hay que quemar en el caldero para poder llevar a cabo un hechizo,